Muy buenos días, el tema de hoy es antes de la fundación. Vamos al libro de Efesios capítulo 1 versos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Antes de la fundación del mundo. Muchos no entienden que usted y yo ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo lo que usted y yo vemos fuera creado. El Señor ya nos tenía pensados. Desde antes de que Él creara el mundo, ya habíamos sido engendrados en el corazón del Señor, en el cual Él tenía un propósito, un llamado para usted y para mí. En su beneplácito, en ese amor inefable por usted y por mí, en el cual nos mandó a este mundo, pero con un propósito y un llamado. Muchos pasan sin pena ni gloria por esta tierra, por este mundo, sin entender que es un propósito de Dios en el cual venimos a esta tierra. Aquí el Señor nos habla que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas personas dicen que ojalá Dios me bendiga, que ojalá Dios me prospere, que ojalá Dios me sane, que ojalá Dios me restaure, que ojalá Dios me provea tanto lo que necesito. No nos damos cuenta que Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Porque dice la palabra que antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía pensados a usted y a mí. ¿No nos va a bendecir o no nos ha bendecido en los lugares celestiales? Es que no hemos entendido en el cual usted y yo debemos entrar al mundo espiritual y llamar las cosas que no son como si fuesen, como lo habla en el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el cual usted y yo debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero ¿por qué no vemos las riquezas espirituales? Porque hablamos acorde a nuestras circunstancias, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que hacemos, a donde trabajamos, donde nos movemos. Entonces hablamos de la necesidad, del problema, la dificultad, la enfermedad, la escasez y la negligencia. Lo hablamos ¿por qué? Porque hablamos lo que vemos, pero no hablamos del mundo espiritual, de lo que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir? Que Él a usted y a mí no nos va a bendecir porque Él ya nos bendijo. O sea, mucho hablamos del futuro, que Dios me va a dar, que Dios me va a llevar, pero no hablamos de lo que Él ya nos bendijo en los lugares celestiales y no usamos la palabra para reclamar la promesa, el propósito, el llamado de nuestras vidas. Que la palabra es como cuando el papá o la mamá a su hijo le promete un carro, un juguete, una bicicleta, una patineta, un monopatín, se lo promete. Si a usted le va bien en este año le regalaré esta patineta, este patín, este juego de video, se lo regalaré si a usted le va bien. O sea, el niño ya sabe que se lo van a dar. El padre lo único que tiene que hacer es cumplirle la promesa que le hizo a su hijo, y el hijo debe esforzarse por sacar buenas notas, por sacar su proyecto, sus metas adelante para obtener esa meta, porque ya el padre se lo dijo. Y el Padre Dios nos da esa promesa y no lo entendemos y reclamamos a Dios, pero es que si Dios me bendijera, pero es que si Dios me sacara esta situación, pero es que si Dios me diera, si Dios, y no miramos las promesas, porque desde antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía pensados, Él ya nos tenía creados, Él ya tenía pensado qué iba a hacer con usted y conmigo en esta tierra. Pero no entendemos muchas veces las promesas que Dios tiene para nosotros, y muchas veces hablamos acorde a los problemas, las dificultades y las circunstancias que se nos presentan o que vivimos o que estamos pasando, y no miramos la promesa. La palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que no reciben la bendición porque no entienden que es en Cristo Jesús, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a usted y a mí? Reconocer al Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios no lo reconoce como hijo suyo. Entonces usted y yo debemos reconocer a Jesús, la obra redentora, el propósito por el cual Dios lo mandó a este mundo y por el cual Él vino a esta tierra, para hacernos libres de la maldición
redención y sacarnos del yugo de la esclavitud y llevarnos a esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Jesucristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tremendo como nos habla aquí el apóstol Pablo en esta palabra, la revelación que nos da. Dice que presentarnos delante de Él sin mancha. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero inmolado de Dios, que nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos redimió, nos sanó y nos santificó. Por eso Él lo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es importante que entendamos a la luz de la palabra qué nos quiere decir el Señor, que ya hemos sido escogidos, pero aún así hemos sido limpiados a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, y que el Señor, el Padre Dios, nos ve sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando venimos a ser adoptados como hijos suyos, Él nos ve es a través de Jesucristo, porque ya hemos sido lavados a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Dice, por medio de Jesucristo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos acceso al reino de la luz. Usted y yo tenemos acceso al Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos a través de Jesús, ya hemos sido aceptos en Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahí está la respuesta. A través del albor de la sangre del Cordero de Dios, Él ya nos redimió, ya nos santificó, ya hemos sido lavados y purificados y santificados, para que el Señor nos vea sin mancha, como estábamos leyendo en la palabra. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, el enemigo no nos puede condenar, porque el Señor ya nos redimió a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y es por eso que, como queda claro de lo anterior, no somos gente que simplemente estamos ahí sin un propósito en la vida, una persona sin Dios, sino Dios nos predestinó y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él te ha escogido a ti y a mí, y fue el que te dio la forma que tienes, como todas las obras que Él hace en usted y en mí. Nosotros somos parte de esa maravillosa creación en Dios. Él personalmente estaba en la formación y vio tu cuerpo antes de que fueras formado. Todos los días planeados para ti están escritos en su libro antes de que haya sucedido. No eres un accidente en este mundo. No eres parte de una multitud, sino de una maravillosa creación de Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos creados a su imagen y semejanza. Somos de la creación de Dios. Somos esos hijos de Dios escogidos por Él antes de que el mundo empezara a ser formado. Dios está con nosotros rodeándonos, y no hay lugar en el que Él no esté. Y Él está ahí. Dios nos ama a diario, y Él tiene un pensamiento para usted y para mí, y es transformarnos y cambiarnos en su gracia, en su gloria, en su justicia, en su perdón, en su sanidad, en su santidad, en su firmeza, en su convicción, en su determinación, en su palabra y en su verdad. Hoy lo quiero invitar, mi estimado hermano, mi estimada hermana, a que usted entre en estos tiempos de clamor y meditación de la palabra, y piense en este tema antes de la fundación del mundo. Que antes de la fundación del mundo, usted y yo ya fuimos pensados para el Señor, pero fuimos creados para este tiempo, para vivir en este tiempo, para vivir con un propósito para Dios, y entrar en estos tiempos de cambio y transformación desde lo profundo del corazón. Pedirle al Espíritu de Dios que entre, tome el control de nuestras vidas y nuestros corazones, y nos lleve a ese momento en que fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, y poder entrar a los lugares celestiales y reclamar las promesas que el Señor ya tiene para usted y para mí, y poderlas bajar del reino espiritual y bajarlas al reino terrenal, y poderlas aceptar y tomarlas a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.